abogados, del foro en general. Sean ustedes muy bienvenidos a esta sesión del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Su servidor Juan Isidoro Luna, quien tengo el honor y la responsabilidad de ser el presidente de este capítulo. El día de hoy contamos con la muy agraciada presencia de la doctora Yolanda Villegas y el doctor Paul Alejandro Sánchez, quienes nos van a platicar del panorama del fracking en México. En unos momentos más le voy a hacer el micrófono a nuestro secretario aquí en la barra, en el capítulo Nuevo León, el doctor Miguel Ángel Valdés, quien ha estado muy proactivo en la organización de eventos y nos va a hacer el favor de presentar aquí a nuestros distinguidos expositores y moderar el evento. Recordarles a todos que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos ahí una página en Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, tenemos un canal de YouTube donde la gran mayoría de nuestros eventos los grabamos y los subimos ahí para posterior consulta, y si les gustan compartir o consultar después, ahí están disponibles con acceso totalmente gratuito. También invitarlos a que se afilien a nuestro capítulo, o si nos visitan de otras partes de la República, a cualquier capítulo que corresponda en la Barra Mexicana Colegio de Abogados o en la misma Ciudad de México, donde nos dará mucho gusto que se integren a las actividades de nuestro colegio, que, como hemos estado repitiendo, aquí en el capítulo Nuevo León hemos estado muy activos. Andamos ya superando los 100 eventos desde que tomamos nuestro comité directivo en marzo del año pasado. Hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes y andamos ya superior a los 6,000 asistentes, lo cual nos honra y nos da muchísimo gusto. Hemos tenido diplomados, hemos tenido 5 diplomados y próximamente tendremos ya varios. Vamos a empezar actividades en diplomados y seminarios aquí en el capítulo. Sin más, les doy de nuevo la bienvenida y les dejo en las excelentes manos de Miguel y la doctora Yolanda y el doctor Paul. Aquí estamos. Muchísimas gracias, Juan. Bienvenidos, Yolanda, Paul. Aquí tienen su casa en la barra. Siempre van a ser bienvenidos. Me da muchísimo gusto presentar a Yolanda, compañera, colega, pero sobre todo amiga. Muchas gracias, Yolanda, por acompañarnos el día de hoy. Igual a Paul. Son excelentes ponentes que tenemos el día de hoy de lujo. Así que, sin más, me voy a permitir leer una muy breve reseña tanto de Yolanda como de Paul para cederles el micrófono. Yolanda Villegas es graduada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y cuenta con una maestría en Derecho Internacional por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas del TEC de Monterrey. Adicionalmente, ha cursado diplomados en Cornell University en materia de arbitraje internacional y contratos internacionales, en Georgetown University en materia de economía y ciencias sociales, Université de la Sorbonne en París, Francia, en derecho ambiental, y Harvard University en políticas públicas, así como un diplomado en medios alternos de solución de controversias por el TEC de Monterrey, un diplomado en derecho energético por la Universidad de Monterrey en conjunto con la Asociación de Derecho Energético, Asociación Mexicana de Derecho Energético, un diplomado en propiedad intelectual de despacho Oblong, McClelland, Mayer and Newstand en Washington, y el programa de liderazgo femenino de Alpha Kick. Es graduada con mención honorífica de excelencia y primer lugar tanto en la universidad como en posgrado, y en 2018 concluyó sus estudios doctorales en el programa de doctorado en estudios humanísticos con enfoque en agua y energía en el TEC de Monterrey. Tiene un libro publicado por la Editorial Académica Española en materia de derechos humanos y relaciones corporativas, y diversos artículos de derecho especializados en revistas nacionales e internacionales. Ha sido conferencista en conferencias impartidas en la Universidad de Matanzas, en Cuba, en la Universidad de Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Tecnológica de Tabasco, para nosotros en la Barra Mexicana de Abogados, en Oil and Gas Magazine, en la revista de líderes de petróleo, entre otras. Y en 2019 salió a la venta su segundo libro,
donde propone la utilización de tecnologías para la explotación y exploración de aguas subterráneas ultraprofundas y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales de México. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Asociación Mexicana de Derecho Energético, Asociación Nacional de Abogados de Empresa y de la Fraternidad de Abogados Fi Delta Phi. Fue titular de la Comisión de Energía y vicepresidenta de la NADE durante el 2016, así como consejera editorial en materia de energía del periódico El Norte y actual miembro del Consejo Consultivo Nacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, ha sido acreedora a la certificación de programas de educación profesional continua de la NADE. Actualmente es vicecoordinadora nacional en la NADE para la Comisión de Energía y miembro del Consejo Editorial de la revista Petróleo y Energía. Fue presidenta nacional de los egresados de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, rol en el que se desempeñó actividades académicas, políticas y de gestión social. Cuenta con más de 14 años de experiencia en derecho corporativo, internacional, energético y de propiedad intelectual. Trabajó en GE, Heineken, Pemex y en Alfa, en donde estuvo a su cargo el Departamento Jurídico de Energía. Actualmente, asimismo, tiene amplia experiencia en M&As y participó en la adquisición que efectuó Heineken a cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y en materia de derecho al medio ambiente. Trabajó en Feel Good Energy, la compañía petrolera más grande de aguas someras en Estados Unidos, con alrededor de 600 plataformas, con sede en Ciudad de México, estando a su cargo el área jurídica y regulatoria de dicha empresa, y para Vitol, la compañía de trading de energía más grande del mundo, siendo responsable también del área jurídica y regulatoria en México. Actualmente labora como directora jurídica para la empresa Ion Energy, compañía del sector eléctrico mexicano, y es socia fundadora de Oleum, una empresa que provee servicios de asesoramiento técnico ambiental y regulatorio en materia energética, de hidrocarburos y productos refinados. En adición a lo anterior, estuvo involucrada en el proceso de migración de contratos CIEP de Alfa con Pemex, de los farm-in con entidades privadas para participar en la ronda 1, así como en el suministro de gas natural de todas las empresas de Grupo Alfa. En la licitación 2.3 de la CNH, en el contrato EPC para la construcción de una planta de cogeneración con valor de $400 millones, en el proyecto de aguas ultraprofundas y en los temas de antitrust de Alfa en Estados Unidos y en México. Fungió como asesora de Alfa en actividades de cabildeo ante el Congreso de la Unión. Además, es perito traductor autorizado por el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas y miembro de energía de las empresas de Cemex, GIMSA, Ternium. En la actualidad, Yolanda se desempeña además como consejera nacional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Universidad de Monterrey, siendo además miembro del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento. Para los años 2019 y 2020, Yolanda fue nombrada por la revista Petróleo y Energía como una de los 100 líderes del sector energético en México. Muchísimas gracias, Yolanda, por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Y ahora, para ya no interrumpir en el intermedio, me permito presentar muy rápidamente también al doctor Paul Alejandro Sánchez Campos, quien es doctor en Política Pública por la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Su especialidad son el desarrollo de negocios, regulación y políticas públicas en sector energético, abarcando áreas de electricidad, hidrocarburos y energías renovables. En sus 14 años de trayectoria en el sector energético, ha trabajado en sectores públicos, privado y social, así como en la academia. Entre 2011 y 2014, ocupó diversas posiciones dentro de Petróleos de México, donde destacan el de ser asesor del Consejo de Administración de Pemex y secretario del Comité de Energía de Estrategia e Inversiones de Pemex, Exploración y Producción. Durante casi 2 años, fue parte del equipo técnico encargado de la redacción de la reforma energética del 2013 y 2014, tanto en su reforma constitucional como en las leyes secundarias. En 2015 y 2018, ocupó diversos puestos directivos en empresas que participan en el sector eléctrico mexicano.
Fue director comercial para Excedra Estrategia e Inversiones Energéticas, director de Asuntos Regulatorios para una planta de ciclo combinado de la empresa Genor y director y accionista de Brio Suministradora Energética. De julio de 2018 a julio de 2020, fungió como director general de Ombudsman Energía México Asociación Civil. Actualmente es consultor para el desarrollo de negocios y regulación del mercado eléctrico mayorista y catedrático de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y el Colegio de la Frontera Norte. Se ha desempeñado como investigador del Natural Resource Governance Institute, Sustainable Energy for All y el Banco Interamericano para el Desarrollo. Asimismo, ha publicado diferentes libros y artículos en revistas nacionales e internacionales y participado en múltiples foros en México y en el extranjero. Manifestó interés en participar en el Comité Técnico Especializado para colaborar con el desarrollo del sector energético en el estado de Puebla. Muchísimas gracias, Paul, por aceptar nuestra invitación y les cedo los micrófonos a ambos. A nuestro público, cualquier pregunta, está abierto el chat. Con todo gusto se la haré llegar a la doctora Yolanda o al doctor Paul para su respuesta. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por tan amable introducción. Gracias también a nuestro presidente de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Nuevo León, Juan Isidro, y obviamente también muchas gracias a ustedes que nos acompañan el día de hoy, también a mi compañero, colega y gran amigo Paul Alejandro por acompañarme en esta exposición. La idea de la presentación básicamente es darles un contexto de lo que está sucediendo actualmente en el sector de hidrocarburos para después ahondar en cifras y datos duros en el término de fracturación hidráulica o fracking en nuestro país y terminar con algunas cifras que van de la mano con este tenor del crudo, su demanda y cómo se comporta en gráficas. Entonces, de hecho, esta siguiente filmina, que a ver, permítanme porque aquí, ahí está. Ya la hemos platicado incluso con algunos miembros de la barra, pero bien rápido para los que no tienen gran contexto como abogados en el sector de upstream, tenemos en México 750 campos que actualmente están explorando y explotando, de los cuales 485 son campos maduros. ¿Qué significa un campo maduro? Es aquel que ya tiene cierto tiempo que ha sido sujeto a extracción y por lo tanto quizás el porcentaje de recuperación del crudo no es tan amplio como un campo regular. Los porcentajes varían, pero van al 20% aproximadamente. Tenemos 111 contratos que fueron asignados a operadores privados en las rondas petroleras. Como ustedes saben, hubo una ronda 0 donde Pemex solicitó ciertos campos, áreas contractuales, los cuales en gran mayoría se le fueron otorgados y después empezó la ronda 1, etcétera, para los operadores privados. En la actualidad hay un caso bastante ideológico y fundamental en el derecho mexicano, particularmente en el área administrativa del derecho energético, que es el de la unificación del campo Zama, que se encuentra con Pemex y con Talos como operador privado y se va a decidir con base en los lineamientos de unificación, las prácticas internacionales y la decisión que en su caso tome la CNE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, justamente quién va a operar ese campo por la interconectividad geohidráulica que se encuentra entre ambos. Va a ser un hito fundamental en nuestro país ver qué decide en este caso y se sigue la práctica internacional. Hay cuestiones de contenido nacional, de transferencia de tecnología que ahondaremos un poquito más adelante. Y sobre todo en las cuestiones de midstream, ahorita pasando la liga de upstream, midstream y terminando en downstream, hay varios temas en cuanto a economía circular que sería bueno que ustedes también conocieran en los procesos de eficientación de la industria, es decir, cómo producimos, cómo reciclamos. Hay áreas de oportunidad en materia ambiental, una de ellas es el trasvase, que me parece fundamental regularlo de una mejor manera, y en el sector de downstream finalmente tenemos cuestiones de gestión social, el rol del IEPS, que actualmente además tenemos que el precio de gasolina está en sus máximos históricos, ya lo veremos más adelante, barreras de entrada, las políticas de almacenamiento y evidentemente la necesidad de tener el compliance 360, vigilancia y programación en los temas upstream, midstream y downstream. El tema eléctrico, que no es materia del presente seminario,
No obstante, es importante que ustedes sepan que también va muy de la mano en todo el sector energético y tenemos gran pobreza energética en nuestro país, por lo cual hay algunas ideas que muchos académicos, colegas nuestros, polímicos, hemos estado tratando de esbozar para nuestro país, justamente para aminorar esta cuestión. Hay relación entre renovables, evidentemente, la CFE, la manera en que se integran, quizás la idea de una ley de planeación de infraestructura público-privada que ayude en este tenor, y evidentemente mencionarles que los subsidios eléctricos, pues tenemos amplias áreas de oportunidad en este sector. Tan solo en el año 2019 se otorgaron subsidios por parte de la CFE de 50,000 millones de pesos y se terminaron gastando 75,000 millones de pesos, es decir, todavía muchísimo más. Entonces, creo que a veces estamos subsidiando áreas que no lo necesitan y también hay que hacer una modificación en ese tenor. Para ir cerrando y abriendo el tema del fracking o la fracturación hidráulica, tenemos algunas cifras, indicadores relevantes. Lo que quiero que se queden con estas filminas es lo siguiente. Hubo, a raíz de la pandemia del COVID, una contracción de la población a nivel global del 60%. Ya se veía venir que se iba a reducir el precio del petróleo incluso antes de la pandemia. No obstante, 2019 y 2020 fueron años bastante complicados para nuestra industria y se denotó nuestra falta de almacenamiento que tenemos en México y a nivel mundial, donde los precios del crudo incluso excedían la barrera del cero, y ahí es donde vemos la importancia de la logística, el transporte y del almacenamiento en el tema de midstream en nuestro país. Hubo una reconfiguración de la matriz energética. Básicamente, actualmente Estados Unidos abarca el 18% de la producción y conforman el mercado a su vez Rusia y Arabia Saudita, quienes siguen en esta ara a Estados Unidos. En cuanto a la matriz energética, es necesario que sepamos, y aquí también se involucra mucho el tema de la fracturación hidráulica y otros temas, el gas natural va a ser el elemento transicional en la matriz, pero durante los próximos 10, 15, incluso el BP Energy Outlook habla de 25 años, nuestra matriz energética va a seguir dominada por el carbón, el gas natural y el petróleo. Por eso es importante que logremos aprovechar los recursos actuales en un país como México, en aras también de transicionar al mismo tiempo en la matriz energética y generar más y mejores leyes en este tenor. Actualmente los precios del barril en el 2021 se han mantenido por arriba de los $60 en promedio, por lo cual creo que venimos ostentando una recuperación bastante positiva. En México particularmente la contracción fue del 55 a 70% para hacer la comparativa analógica del área global con el área mexicana. Y al final los recortes de la OPEP ayudaron muchísimo para que los precios sigan a la alza y no haya contracciones adicionales. Está por otro lado el tema del apagón por las heladas en Texas a mediados de febrero. ¿Y por qué es esto relevante para nosotros? Porque ahí vemos la dependencia que como país tenemos sobre Estados Unidos, sobre la importación de gas natural, entre otros elementos energéticos. Y de ahí que es relevante también conocer qué cuestiones geopolíticas debemos aprovechar, a la par de qué cuestiones debemos desarrollar nuestros campos, particularmente en la franja norte de nuestro territorio, de nuestra República Mexicana, que tiene amplias reservas de gas shale, gas lutita, entre otras cuestiones. Aquí nada más retomando en el sector upstream, lo que quiero transmitirles con esta lámina es que ha habido rondas petroleras, como les dije en las primeras filminas, pero incluso los porcentajes de regalía que se dieron en las primeras rondas fueron bastante altos. Si ustedes se fijan aquí, porcentajes arriba del 80, del 90% de regalías, donde al final el operador petrolero se lleva todo el riesgo en la inversión y de todo lo que se gana le da el 80-90% al Estado. Entonces, creo que debemos introspectar y reflexionar la importancia de las rondas petroleras y de regresarlas en nuestro país. Algo que también es importante que ustedes conozcan es los puntos de equilibrio en cuanto a costos de producción, impuestos, costos administrativos, entre otros, para que para México sea efectivo estar haciendo la actividad de exploración y extracción. Básicamente, como pueden ver aquí, está en los $26.54. No obstante, algunos académicos han dicho que llega un poquito más de los $30. Entonces, es un tema también a debate. Y con todo esto, que les doy como contexto, no está de más y sin menoscabo mencionar que la certidumbre jurídica y técnica en nuestro sector es vital y que esta presentación se hace no en pro o en contra del fracking o de la fracturación hidráulica, sino darles a ustedes datos duros, información, para que cada uno de nosotros, con base en nuestro propio raciocinio, podamos llegar a conclusiones y sobre todo tener puntos de debate. Es, sin lugar a dudas, necesario tener una certidumbre en las reglas del juego y, sobre todo, también implementar mayor almacenamiento en nuestro país, armonizar reportes con reguladores,
tener al final gasolineras o abanderamiento o como política pública una decisión firme de tal manera que todos los actores puedan tener una salvaguarda en su inversión y el país también logre una soberanía y certeza energética. Vuelvo yo al final a platicarles un poco de gráficas y cifras y ahora abre mi compañero, el doctor Paul Sánchez, a quien le agradezco muchísimo compartir esta exposición para darles algunas temáticas de fracturación hidráulica. Adelante, Paul. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a la barra por la invitación y como bien señalaban, la idea es enseñar o dar una idea de cuáles son los puntos que hay que considerar, cuál es la situación actual a la que nos enfrentamos. No voy a hacer mucho énfasis en las cuestiones técnicas, solamente quería presentar a manera de introducción de qué estamos hablando y de qué hablamos cuando hablamos por fracking o fracturación hidráulica. Pues es en términos simples un proceso de extracción de hidrocarburos. Lo innovador de esto es que combinaron la perforación vertical con perforación horizontal y a su vez con fracturación de la roca que no es porosa y no es impermeable, por lo tanto no se puede, no se puede extraer como se extraería convencionalmente petróleo o gas. Y esa ruptura, para que se mantengan las aperturas, las fracturas, es necesario tener algunos apuntalantes, particularmente lo que le llaman arenas, arcillas o algunos apuntalantes especializados con la idea de que siga fluyendo por el mismo ducto de perforación el gas natural o el petróleo asociado a ese gas natural, que es lo que permite precisamente que se desarrolle algo en Estados Unidos. Y ahorita van a ver la siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que pasó en Estados Unidos? ¿Y por qué se habla de que fue una revolución el shale? ¿Por qué fue una revolución el fracking? El fracking ya existía, ya tenía muchos años existiendo antes de los 90, pero en los 90 se trató de seguir haciendo poco comercial. Y quizá una de las cosas que rompe este shale es, o la revolución del shale es esta lógica que se tenía de el petróleo se va a acabar. Yo en particular recuerdo mucho que siempre de niño, a los 8, 9, 10 años, escuchaba esa frase, es que se va a acabar el petróleo y se va a acabar el petróleo y cuando el petróleo se acabe, y era como un panorama medio apocalíptico de se va a acabar el petróleo y no vas a saber qué va a pasar. Y mucho de ese supuesto estaba basado en algo que se llama la distribución de Hoover o el pico de Hoover. Y lo que Hoover decía era, hacía un análisis de las reservas posibles en el mundo y más o menos tenía una idea de que íbamos a alcanzar un pico en los 70 y luego se iba a desplomar y ya no iba a volver a haber más petróleo. De hecho, lo interesante de Hoover es que revive el debate en los 70 porque precisamente se alcanza esa forma y si ven más o menos antes de los 2000 se ve cómo Estados Unidos alcanza esa forma y luego empieza un declive. Entonces se veía un declive y era muy común escuchar pues, que Estados Unidos tenía mucho apetito de petróleo y que salía a todos los países del mundo y que las guerras eran por petróleo. ¿Y qué pasa en 2007? En 2007 marca ahora sí el boom del shale. Vean el crecimiento exponencial, rompe el primer pico, se va para arriba, sigue hacia adelante. Las dos caídas que estamos viendo ahí, la caída del 2014 y la del 2015 y la caída del 2021, han sido por factores externos, ¿no? Es más, han sido por factores externos y mucho de ello ha sido causado precisamente por la revolución del shale en Estados Unidos. Ya lo veremos al final en otras gráficas, pero solo quiero que se queden con esto. Se rompió de nuevo, se rompió la máxima producción de Estados Unidos y sigue hacia adelante. Del lado derecho, quiero que vean también cómo había una producción estable de gas natural, también en esos años. Aquí había más gas natural en Estados Unidos y lo que se hizo se estableció como una especie de van a las exportaciones de gas natural, es decir, vamos a usar todo lo que tenemos y lo vamos a maximizar en el tiempo lo más que podamos. E incluso pues importaban de México e importaban de Canadá. Eso cambia también en 2007. Vean cómo también se incrementa, prácticamente se duplica en estos años y esa estabilidad que vemos también en 2020 ha sido precisamente por la situación del COVID, pero va para arriba. Y ahorita van a ver por qué van para arriba. La siguiente. En Estados Unidos en 2015 se levanta el ban, la prohibición de exportar gas natural. Y obviamente, pues la manera en que se exporta gas natural en Estados Unidos normalmente es del sur de Estados Unidos a México.
y del norte a Canadá. En Canadá, pues más o menos hay cierta intercambio, no tan grande, pero en México, pues México ha sostenido su consumo de gas natural de Estados Unidos en los últimos años. También vamos a ver una gráfica de eso al final. Pero lo que les quiero mostrar, vean el boom del 2015 en adelante de algo que se denomina el gas natural licuado, es decir, se comprime a presión y a temperatura de más o menos menos 200 grados centígrados el gas para que se haga líquido. Por cierto, para que se den cuenta, no se congela el gas, no como decían por allá que en estos días de las heladas en Texas que se había congelado el gas y se habían congelado los ductos, no, para que se congele, para que se haga líquido de por sí necesitas mucha presión y mucho enfriamiento. Imagínense ahora para que se convirtiera en sólido, pero no es la materia de esta plática. Y fíjense aquí a la derecha, en esta grafiquita, una proyección del Short Term Energy Outlook de Estados Unidos, donde dicen que ellos proyectan que a partir de 2022 las exportaciones de gas natural licuado van a superar las exportaciones de gas natural por gasoductos, y eso significa que van a exportar más allá de México y Canadá y se van a seguir llevando el gas a Asia, a Europa, y entonces estamos viendo quizá el despertar pues de una globalización del gas que había sido muy difícil gracias a todo este proceso pues de la revolución del shale en Estados Unidos. ¿A qué sigue? Voy. También un segundito que se trabó esto. Sí, no. Entonces, nada más, si se pueden se dan cuenta ahí, 2022 empieza ahora. Entonces, ¿por qué es importante o por qué ha sido un tema platicar del shale o del fracking en México? Bueno, para desarrollar estos plays de shale en Norteamérica se ha tenido que utilizar fracking. Y para utilizar fracking, ahorita vamos a hablar de eso, pues hay mucho debate alrededor. Pero ¿por qué en México? O sea, porque México, de acuerdo con la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, es el 10º país con mayores recursos prospectivos, es decir, no están probados, de shale en el mundo. Entonces eso significa que hay mucha riqueza dentro de, digamos, de gas natural y de petróleo asociado, tight oil, que está en estas zonas, digamos, que colindan con Estados Unidos y que tienen ciertas características geológicas que hacen predecible con cierto nivel de probabilidad que se puedan encontrar ahí recursos prospectivos. Ahora, tenemos un problema. En México no hemos desarrollado la suficiente exploración para convertir esos recursos en reservas. Ese es un problema. Y el otro problema es, pues, que ha sido tan controvertido el uso de fracking que incluso en esta administración se ha señalado que se va a prohibir el fracking y que no se va a realizar actividades de fracking. La siguiente, pero eso entonces nos lleva a una situación un poquito complicada. Esta es la producción de hidrocarburos y creo que aquí yo la regué, pero bueno, me quería también presentarles la de hidrocarburos líquidos totales o equivalentes y la de gas natural, pero bueno, solo me quedo con esta porque la tendencia es muy similar. Vean cómo en México ha caído la producción de hidrocarburos sostenida desde el tiempo, es decir, desde 2007 empezó una caída sostenida, más o menos fíjense qué casualidad o qué coincidencias, en la medida que se va cayendo la producción de México, repunta la de Estados Unidos. Y entonces eso ha permitido que México pueda importar gas de Estados Unidos por un lado, y pues que también hemos importado mucha más gasolina de Estados Unidos. Y en México ahorita no siquiera tenemos, ahorita no siquiera producimos la cantidad total de petróleo que requeriríamos, por ejemplo, para mantener todo el Sistema Nacional de Refinación o todo el Sistema Nacional de Refinación más Dos Bocas, pero esa es otra materia, luego lo platicamos. Entonces, simplemente quiero decirles esto. Si se prohíbe el fracking en México, entonces no podemos aprovechar el 50% de los recursos prospectivos del país. Y si no podemos aprovechar ese 50%, entonces la idea y el discurso de soberanía energética basado en petróleo y gas natural, pues es mucho más difícil de plantearse. ¿La que sigue? ¿Y por qué hablamos de esto? ¿Por qué hablamos de la prohibición? Bueno, pues aquí, ¿cuál sería el estatus jurídico y la política pública? Me gustaría que Yolanda, pues que es la experta, nos diga su opinión respecto al estatus jurídico y política pública en materia de fracking o shale gas. Gracias, Paul. Pues básicamente, jurídicamente no está prohibido, por política pública sí.
La presente administración, como bien lo dijo el doctor Paul, ha manifestado una prohibición generalizada al fracking. No obstante, y estas son cifras que obtuvimos de Cartocrítica y Heinrich Böll, actualmente operan 7.879 pozos petroleros de los que se obtienen hidrocarburos justamente mediante fracking. Durante este sexenio, además, se han aprobado 7 proyectos para el fracturamiento hidráulico de pozos no convencionales, que son todo esto que tiene que ver con gas shale, gas lutita, y en 2021 la Comisión Nacional de Hidrocarburos emitió una opinión favorable a CNER para entregar 15 asignaciones terrestres, algunas no convencionales a Pemex. Y para esto, y ahondaremos un poquito más ahora que Paul esboce los puntos a debate, creo que lo que es importante decir es lo siguiente. Si no existe una prohibición jurídica y actualmente hay una prohibición, digamos, discursiva o de política pública, lo que debemos de ponderar en adelante es el impacto ambiental, que de hecho ahora estoy leyendo un libro bastante bueno, que hasta se los muestro, se llama Impacto Social y Ambiental del Fracking, y me parece es de Benjamín Robles Montoya. Es algo que debemos de leer justamente como abogados en el sector para entender los pros y contras. Debemos de entender entonces la arista ambiental, la arista geopolítica, la arista climática, con todo lo que sucedió en los apagones ahora recientes, que además la zona de Monterrey se vio bastante afectada, y por supuesto, coyunturalmente, con el tema jurídico y la cuestión extractiva per se, con la economía, es decir, cómo eso pudiera mejorar la economía en la región, etcétera. Creo que son variables que todos deberíamos de ponderar justamente para emitir una opinión respecto a si es bueno, si es malo, o si de alguna manera, si se hace de una forma correcta, con tecnología de punta, podríamos desmitificar algunas cuestiones, porque al final todo tiene un impacto ambiental. Cualquier actividad, cualquier hecho que nosotros realicemos tiene una actividad. Lo que hay que ponderar es cuál es el impacto, cómo podemos mitigarlo, y de alguna manera ya la actividad extractiva del petróleo se está llevando a cabo en nuestro país. Como bien ha dicho Paul, por parte de este nuevo gobierno es un hito fundamental en su política pública y económica. Entonces, creo que es un área de oportunidad que podríamos al menos comentar y debatir. Por otro lado, me gustaría ir cerrando con perspectivas petroleras en gráficas, que creo que es fundamental para nosotros abogados entenderlo. Tenemos, como les digo, la oferta y la demanda del crudo. Aquí lo pueden ver, justamente la línea en azul es la producción, la línea en naranja es el consumo, siempre van de la mano. Es decir, en el 2020, si bien es cierto que se vieron afectados por el COVID, la curva, si ustedes ven, es ascendente y siempre se entrelaza. Todo esto, las fuentes en cuanto a cifras son de la Agencia Internacional de Energía. ¿Qué cambió entonces el orden? Aquí tienen ustedes una tabla donde se encuentran Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Canadá y China, que son los primeros 5 países productores de petróleo a nivel mundial, y ellos son los que sostienen el 50% de la demanda mundial. Por lo tanto, si ustedes ven aquí, si siguen la línea azul, la primerita es los Estados Unidos, tienen que la revolución del shale en Estados Unidos rompió todo este orden de oferta y demanda. Y ustedes pueden ver aquí también cómo se ha ido incrementando desde el 2007, que bien mencionaba el doctor Paul, hasta el 2019, y continúa la escala ascendente. ¿Esto qué quiere decir? Y cómo también lo podemos ligar con los precios. Bueno, hemos hablado que la pandemia pues, trajo una caída en la demanda, una caída inicial. Ustedes aquí pueden ver el pico en azul bastante pronunciado. Después, cuando la OPEP no llega a un acuerdo en cuanto a los precios al inicio, pues sigue este declive. De cualquier manera, se empieza a estabilizar con el acuerdo de precios de los diversos países que pertenecen a la OPEP y empieza a esbozarse un aumento de precios. Y ustedes aquí pueden ir siguiendo en la tabla cómo ha ido aumentando el precio del barril de crudo, el cual ya promedia los $60 durante el 2021. Esto, la cuestión del crudo, algunos autores o académicos y compañeros míos dicen algunas cuestiones que están relacionadas, otros dicen que no está enteramente relacionado. Bueno, yo creo que todo va de la mano. Tenemos aquí precios de gasolinas. Como les dije al inicio de la presentación, estamos en los máximos históricos, aún con estímulos, aún con subsidios, y aquí tienen ustedes las líneas de gasolina regular, que es verde, gasolina premium, que es rojo, y el negro, que es el diésel. Aún con todos los subsidios que da el gobierno, los precios están en los máximos históricos. Entonces, sí tenemos que introspectar y ver de qué manera podemos cambiar esta corriente en beneficio de todos los mexicanos.
En cuanto a la dependencia de petrolíferos importados, que también es importante que ustedes lo conozcan, pues básicamente las importaciones de gasolina en 2020 fueron de 160 millones de barriles, lo que te representa el 70% de la demanda nacional. Y aquí ustedes lo pueden visualizar también en la tabla. Entonces tenemos una gran dependencia, como les dije al inicio, de gas natural, tenemos una gran dependencia de petrolíferos, que no son otra cosa que diésel, gasolina y turbocina, con respecto a nuestro vecino país, los Estados Unidos. Para ahondar un poquito en las cifras de gas natural, en el 2020 fueron entre 2 billones de pies, lo que representa el 60 al 70% de la demanda nacional. Y esto es importante porque el 70% de la generación eléctrica del país depende de plantas que operan con gas natural. Y esto ya lo vimos con los apagones en Texas, en el lado sur de la frontera, y obviamente pues también en Nuevo León, en Tamaulipas, en estados clave bastante industriales para nuestro país. Y aquí dejo ahora que Paul cierre la presentación con este tema importantísimo de activos varados. Si nos puedes explicar qué es, Paul. Pues bien, la idea de platicarles con ustedes cuál es la situación del fracking en México es precisamente iniciar el debate. Es decir, ¿por qué? Porque por un lado tenemos, ahorita vamos a entrar algunos detalles que hay que considerar, pero por otro lado también tenemos que tomar en cuenta que a diferencia, como les decía, de la narrativa anterior de el mundo se va a quedar sin petróleo, ahora es nos vamos a quedar con petróleo. Y es decir, todo aquel petróleo o gas natural que no saques va a ser riqueza que no vas a tener. Entonces, eso significa que no vas a, que son activos varados, es decir, activos que pierden su valor. La historia nos ha regalado algunas ejemplos de esta situación. Para allá por los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la Amazona hubo un boom del caucho. Entonces, muchas empresas, muchos países iban a Amazonas a extraer caucho y se empezaron a llenar de recursos, empezaron a crecer y de un día para otro desapareció ese boom. ¿Por qué? Precisamente por el petróleo. El petróleo permitió producir llantas o producir plásticos con petroquímicos que no podías hacerlo con o que hacían más barato que con caucho. Y entonces el caucho se convirtió en un activo varado en un activo varado del Amazonas Sur. Entonces en México podría llegar el momento en que cuando escuchamos que ese petróleo se va a quedar para las generaciones futuras, pues las generaciones futuras van a decir, pues yo ya estoy en otro debate, yo ya estoy en hidrógeno, energías verdes, paneles solares, autos eléctricos, autos de hidrógeno, etc, etc, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a considerar o debatir respecto al fracking en México? De entrada, como decía Yolanda, la dimensión ambiental, es decir, ¿cuál es el impacto ambiental que va a tener el desarrollar estos recursos? La segunda, ¿cuál es el impacto social? Y esto tenemos que decirlo en su dimensión total. Impacto social positivo, porque se pueden generar empleos, se puede generar derrama económica, incluso se les puede pagar a los dueños de la tierra. Allá hay incluso unos lineamientos que acaba de sacar CNR respecto a ese sentido, pero también el impacto social negativo, desplazamientos, contaminación, salud, todo lo que es ahora también parte de los protocolos. Ahora las grandes empresas que prestan dinero, los grandes fondos de inversión, ya no solo consideran tu corrida financiera, sino también todos los estándares de environment, health y social, es decir, todos estos elementos que pueden afectar no solo tu corrida financiera vista por números, sino también en el largo plazo, tener, digamos, pasivos ambientales, pasivos de salud, pasivos sociales. También en México hay que considerar el estrés hídrico. La doctora Yolanda es experta en agua y si quieren algún día yo creo que les puede platicar de la situación hídrica del país, pero hay que considerar el estrés hídrico, es decir, el agua potable que existe, pero no solo la potable, sino la salubre, las aguas negras o las aguas ultraprofundas que podrían utilizarse para desarrollar este sector. También tenemos que considerar, como veíamos, la gráfica de la producción del petróleo nacional y el gas, que van en declinación, ya que actualmente consumimos el 70% del gas de Estados Unidos y 60-70% de las gasolinas de Estados Unidos. También que en México ha habido una baja tasa de restitución de reservas, es decir, antes teníamos petróleo para 10 años, ahora tenemos petróleo para 8, 7 años, y ahí va bajando porque no hemos podido integrar recursos como los de shale, como los de lutita, que están en el norte, porque no se ha hecho suficiente exploración y obviamente porque ha sido un debate a nivel nacional este tema.
en la salud de las finanzas públicas. Tenemos que pensar entonces que en el largo plazo ya no va a haber tantos ingresos si se siguen dejando, no solo dejando, sino si se siguen explotando y no se sigue pensando en cómo administrarlos de mejor manera para las futuras generaciones y para las necesidades futuras, o invertirlo en capital, no solo capital de infraestructura, sino capital tecnológico, capital de innovación, capital humano. También debemos considerar las emisiones fugitivas, los gases de efecto invernadero. También tenemos que considerar el tema de la dependencia del gas natural de Estados Unidos y gasolina, como les decía, el declive de nuestra balanza energética nacional, es decir, cada día exportamos menos y importamos más. Obviamente, y no podemos dejar de lado toda la transición energética, ahora que está tan de moda la recuperación verde post-COVID. Y obviamente, si se llega a considerar todo esto, una fuerte y sólida regulación económica, social y ambiental y de seguridad industrial es un must, es una necesidad sine qua non, no se puede desvincular porque esto es lo que hace que pueda ser una producción que respete el ambiente y a la sociedad, o que tengas un accidente que puede generarte grandes problemas. Entonces, eso nos lleva a la siguiente, y aquí le dejo la palabra a la doctora Yolanda. ¿Cuáles son los puntos del debate? Nuestra plática no es decirles esto es lo que deben de hacer o esto es lo que no se debe de hacer, sino cuáles son los puntos de debate y nosotros encontramos estos 6. Adelante. Bueno, primero que provoca sismos, que el tema de la fracturación hidráulica provoca sismos. Hay cuestiones en contra y a favor. En contra dice que los movimientos telúricos son bastante reducidos y no ponen en riesgo a la población. A favor, pues, que no son realmente perceptibles y no ponen en riesgo a los asentamientos humanos. Contamina mantos acuíferos por la técnica de grietas que se contamina con agua, metano y otros líquidos. Ahí es importante que ustedes sepan que en la fracturación hidráulica técnicamente tú metes 98% de agua y 2% de químico radioactivo. Entonces, la manera en cómo se debería de tratar esto ambientalmente, y ahí mis colegas ambientales lo hemos discutido bastante, pero es realizar literal una buena cementación, inclusive como se hace en la técnica petrolera en shallow waters, en deep waters, en tierra. Es decir, es sobre todo el cómo más que el qué. Y bueno, también se dice que la distancia es tan grande y la estructura de roca no es porosa para ocasionar este daño. Es decir, si bien es cierto que diversos acuíferos en el sector piezométrico de la Tierra están interconectados, hay otros que no están interconectados. Entonces sí se tendría que hacer una buena manifestación de impacto ambiental previa para justo determinar dónde se puede y dónde no se puede perforar. En la cuestión de que usa demasiado agua, ahí creo que es un debate pues positivo, es decir, tenemos que al final no tener conflictuados los distintos usos consultivos del agua, agrícola, industrial, doméstico, pues incluso energético, entre otros, sino que más bien lo que debemos de hacer es optar por nuevas formas de irrigación, como lo está haciendo, por ejemplo, el Estado de Israel, optar por estas aguas residuales, y también qué tal que nos vamos a otro tipo de aguas que no están contabilizadas por la Conagua y que están a nivel subterráneo ultraprofundo, los 3.000 o 5.000 metros de profundidad. Es decir, ¿hay maneras de sortear esto? Creo que sí. La naturaleza del fracking, bueno, todo este tema de que se utiliza para consumo humano, para extraer gas. Hay diferentes tipos de fracking con aguas salobres, agua de desecho. Es decir, hay gente que intrínsecamente, incluso hay estados como el estado de Vermont, que han prohibido a nivel constitucional esta práctica, y precisamente por la naturaleza de cómo se efectúa. Entonces, creo que aquí el punto a considerar es, volvemos a lo mismo, research, development, el R&D, cuestiones de innovación, que ustedes saben que nuestro país pues está en el lugar 58 en el índice mundial de innovación, entonces creo que estamos muy atrás en este tema, y evidentemente, si se va a hacer una práctica no bien hecha, pues es mejor no hacerla. Pero si se va a hacer de alguna manera que cuide el ambiente, que mitigue los daños, que no ponga en riesgo la cuantificación del agua para los distintos usos consultivos, entre otros, podríamos darle una oportunidad para debatirlo. En cuanto a los usos en México, como les dije al inicio, no existe una prohibición legal, sí hay una, digamos, de alguna manera, prohibición discursiva en cuanto a política pública, pero se siguen de alguna manera pues integrando este tipo de tecnologías y campos, ¿no? Y en cuanto a la transición energética, que es un tema que además el doctor Paul domina y ojalá algún día nos inviten a hablar sobre el tema, pues es importante que México se suba al tren de la transición energética, que logremos usar el gas natural como elemento transicional, que logremos reducir los gases de efecto invernadero, que además están muy relacionados con el clima, es decir, se ha comprobado científicamente que a mayor gases de efecto invernadero sube la temperatura de la Tierra. Entonces, sí es algo que debemos hacer,
pero no obstante, y no está en menoscabo de utilizar la riqueza petrolera que ya tenemos en nuestro país. Y bueno, pues al final, como siempre digo, es súper positivo agree to disagree. Está padrísimo tener posiciones a favor, en contra, lo importante es debatir y ese es el objeto de nuestra presentación el día de hoy. Aquí les ponemos algunos datos de Olium y bueno, felices de contestar cualquier duda, pregunta o interrogante que tengan y agradezco de nueva cuenta la invitación de Miguel, de Juan Isidoro y gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, Paul. A nuestros asistentes los invitamos, digo, no sé si existan preguntas, algo que les gustaría que respondieran el día de hoy nuestros invitados. Está abierto el chat y está abierto el área de preguntas y respuestas. No sé, Juan Isidoro, si tú, digo, es muy interesante el tema, me llama la atención justo esta parte de los desconocimientos que tenemos, ¿no? O de los mitos que se han cargado, que han generado en torno a toda el área del fracking, del gas. Yo fui uno, Paul, mea culpa, que pensó que el gas se congelaba y que por eso nos habíamos quedado sin luz algunos días por acá en tu casa. A mí me gustaría mucho que platicaran. Muchas gracias por su exposición, muy clara, muy amplia, tocando todos los temas económicos, financieros y los aspectos controversiales de estos interesantes temas. Pero este tema que comentaban hace unos momentos sobre el impacto hídrico, eso me gustaría si pudieran ampliar un poquito, porque yo recuerdo la gran discusión que ha habido y que hubo recientemente, sobre todo aquí en nuestro país, al respecto, ¿no? De decir, oye, y sobre todo en estas zonas como la nuestra, donde hay ausencia o carencia de agua para la población, incluso para la industria, decir, bueno, vamos a meter el fracking, no lo vamos a fomentar, y esto, ¿qué impacto podría tener al respecto? Excelente, Juan Isidoro. Pues básicamente en el tema del agua es importante verlo desde dos perspectivas diferentes. Uno, justamente lo que comentas, la competencia, y ahí perdón mis perros que alguien pasó, la competencia que genera otros usos, ¿no? Y es sin lugar a dudas, en la matriz de la República Mexicana, la zona del norte del país, pues tiene una inequidad en el reparto de agua con respecto al sur. Ejemplo, las zonas del norte que producen el 80% del Producto Interno Bruto de nuestro país, únicamente tienen 1/3 del agua dulce disponible en todo México. Entonces, sí hay bastante competencia, hay carencia de agua, hay estrés hídrico, claro, hay cambio climático, sí. Pero si tú de alguna manera piensas hacer la fracturación hidráulica con agua que no es residual, con agua que no es distinta a la de los usos consultivos tradicionales, definitivamente yo diría no lo hagan. No lo hagan porque entonces sí vamos a tener una crisis más pronunciada. Tampoco lo hagan si no se va a utilizar tecnología de punta, que de alguna manera con esta tecnología tú evites contaminación en tu suelo, porque contaminas para la agricultura, contaminas todas las interconexiones hídricas abajo de la tierra, no lo hagan. Pero nosotros encontramos una disposición donde no estén interconectados, que eso también está probado científicamente, no todos los acuíferos subterráneos están interconectados entre sí. Si tú encuentras eso en cierto terreno de la zona norte que tiene bastante perspectiva para gas shale o gas lubricante, si tú tomas en cuenta la tecnología de punta para hacer el shale, y si tú utilizas agua distinta a la que ya se tiene contabilizada por Conagua, y les pongo este ejemplo de mi tesis doctoral, el agua subterránea ultraprofunda que podemos estar extrayendo actualmente y que además yo propongo una reconexión de aguas nacionales en ese sentido, pues creo que generaría muchos buenos impactos ambientales, incluso sociales, económicos y de desarrollo en la región norte, que lo necesitamos muchísimo y sobre todo a partir de la pandemia. Ese es mi punto de vista. Sí. Y siguiendo un poquito lo que comentaba Miguel, bueno, lo comentábamos anecdóticamente, ¿no? En cuanto al congelamiento, no del gas, pero manejándolo un poquito más en la preocupación también en algunos foros sobre temas de seguridad nacional, y no me refiero a invasiones de ese tipo, sino a la seguridad como tal, es decir, de una total dependencia, por ejemplo, a las importaciones tan grandes con los datos que mostraban la doctora Yolanda y el doctor Paul, sobre esos porcentajes tan altos de importación de combustibles y de gas, y hacia esa tendencia, habiendo esa gran oferta en Estados Unidos y ese plan, de alguna manera, comercial, energético que tienen ellos de enviarlo hacia las distintas fronteras,
¿Qué opinan ahí al respecto? ¿Cómo se pudiera de alguna manera equilibrar? Yo sé que es una tendencia mundial y muy complicado de manejar, pero ¿qué podemos hacer para seguir fomentando esto ahora con las recientes iniciativas de ley que hemos visto de nuestro gobierno actual, el sector eléctrico y ahora en hidrocarburos? Todo este impacto, ¿cómo? Me gustaría conocer su perspectiva al respecto. Paul, ¿quieres adelantarte? Gracias. Pues mira, por eso queríamos abrir el debate con el tema de cerrar el debate con el tema de los activos varados, porque incluso esto no es una cuestión de ahorita, sino es una cuestión que tiene años, es decir, que no se ha desarrollado el gas natural como tal. Ahí la doctora iniciaba diciendo que es importante quizá tener una política pública diferente para el gas natural. El gas natural no da los mismos rendimientos que a lo mejor que el petróleo. Sin embargo, es vital el gas natural para México. Si hablamos realmente de soberanía o seguridad energética en alguno de los combustibles, en alguno de los hidrocarburos, debe ser de gas natural. Y ya lo vimos, México no tiene capacidad de utilizar gas natural propio en caso de que no hubiera suficiente gas natural en Estados Unidos, en Texas particularmente, como ya pasó. Y pasó, no tanto, sí hubo daños a infraestructura, pero también pasó porque coincidió que era un holiday el lunes, además se nominaron desde el viernes, perdón, para sábado, domingo, lunes y hasta el martes se iba a haber nueva nominación de gas. Había, digamos, también paro de labores en algunos pozos petroleros, también hubo afectaciones. Entonces, todo eso ocasionó que tuvimos esta situación. Como no persistió, pues rápidamente, una semana después, ya tuvimos de regreso electricidad y gas en el país. Entonces, lo que quiero darles a entender es, nos cuesta mucho como economía no tener suficiente gas o que este gas sea más caro de lo que podría ser si lo desarrolláramos en el país. Por ejemplo, que tuviéramos la posibilidad de hacer petroquímica, porque el gas natural que llega a México no tiene todo eso que se le denominan los líquidos del gas y que son vitales para la petroquímica, para el etano, para generar etileno y todas estas cadenas, digamos, petroquímicas que generan plásticos farmacéuticos. Eso podría detonar una industria petroquímica nacional que ha venido a la baja desde los últimos años y que genera no solo valor, sino muchos empleos. Entonces yo creo que por ahí va el debate, centrarnos también en la parte económica sin descuidar la ambiental, la social y la de seguridad industrial. Y por ahí debería ir el debate, no nada más decir es que no se va a explotar y lo vamos a dejar para generaciones futuras porque más adelante va a ser demasiado tarde. Ya no vamos a tener ni los créditos para este desarrollo van a ser mucho más caros, los requisitos mucho más amplios y en el largo plazo a lo mejor se empieza a dejar de usar algunos de los insumos petroleros, entonces va a dejar de hacer sentido económico desarrollarlos. Gracias. Tenemos por aquí un par de preguntas que me gustaría hacerles de nuestra audiencia. Pregunta Alfredo Méndez. Con el clima de la actual administración y en cuanto a producción de gas sin la infraestructura necesaria en México para llegar a los niveles de costos bajos de fracturamiento hidráulico comparado con Estados Unidos, ¿no es más barato importar el gas vía pipeline versus perforación, fracturamiento en México? Bueno, es más económico si lo quieres ver en una cuestión a largo plazo, pero si tú quieres ver un panorama global en donde tengas soberanía energética, certeza energética, seguridad alimentaria, menor dependencia geopolítica con los Estados Unidos, pues no es más económico. Es decir, necesitamos aprovechar la ventaja geopolítica, importar a precios bastante económicos, pero a la par desarrollar nuestro propio sistema de exploración y extracción de gas natural y generar los almacenamientos necesarios para que podamos ser un país competitivo en la materia. Muchísimas gracias, Yolanda. Nos pregunta por aquí también, tenemos una pregunta de Carlos Tapia, quien dice, no se trató mucho en profundidad el tema de la cementación, que es una parte clave para poder desarrollar los proyectos de fracking y donde puede haber grandes posibilidades de accidentes. Me gustaría que ahondaran, nos platicaran un poco más sobre el tema. Y el otro punto a considerar es el tema del transporte de agua, donde muchos accidentes pueden ocurrir teniendo una afectación ambiental severa.
Sí, mira, empiezo con el segundo, el transporte de agua. Ahí yo creo que lo ideal, sobre todo para región zona norte del país, donde hay gran perspectiva para extraer agua subterránea ultraprofunda, es que tuviéramos múltiples tomas en ciertos lugares, por ejemplo, cercanos a donde se va a realizar el fracturamiento hidráulico, de tal manera que tuviéramos en cero el riesgo de sabotaje, estuviéramos extrayendo de forma sustentable y sostenible, es decir, porque de esta manera haríamos que los acuíferos tradicionales estuvieran recargando, no estaríamos obteniendo el agua de ahí, y tendríamos múltiples tomas cercanas para evitar los costos y riesgos relativos al transporte. En cuanto a la cementación, tienes toda la razón, es un tema fundamental. Como es un poquito más técnico, por eso, y como esta exposición justamente pues está un poquito más enfocada a abogados, no lo tomamos así también por el tiempo que tenemos 1 hora, pero sí es una práctica fundamental para el fracking y también para la industria petrolera en general y para la extracción de agua con estas nuevas tecnologías de las que yo estoy hablando. Sin una cementación adecuada, tú puedes tener, como bien dices, costos de vidas humanas, puedes tener costos económicos bastante pronunciados y al final que no tengas el resultado que tú quieres para el proceso de exploración y extracción, dígase en el gas natural o el gas shale o gas lutita o en el extracción de crudo. Muchísimas gracias. Y si tenemos tiempo por aquí, Roxel Elizalde nos dice otro tema importante, es la cuestión económica. Estamos de acuerdo que es necesario extraer este recurso para hacerlo con tecnologías de última generación. El costo de perforación y mantenimiento o refracturas es muy alto en comparación, otra vez, con el tema de los precios de gas. ¿Qué tan viable es el desarrollo de estos campos y qué se puede hacer para hacer más rentable este recurso? Aquí dejo que el doctor Paul intervenga, yo lo veo bastante viable. ¿Quieres adelantarte, Paul? Sí, muchas gracias. Pues miren, de entrada, si solamente tomamos el precio del gas, y no solamente tomamos el precio del gas, sino lo comparamos nada más con Waha o con Houston Ship Channel o Henry Hub, pues claro, a lo mejor no hace sentido económico y mejor importemos, pero déjenme agregar esto que les venía diciendo. Gas natural seco, es decir, solo metano, solo CH4, no hay nada más, solo se utiliza para quemarse y generar flama, y esa flama genera electricidad. Ya es más complejo, ya sé, pero nada más para ponerlo como tal, electricidad, o se usa para ciertas hornos o cierto consumo incluso en nuestros hogares o en las industrias. Pero tenemos que pensar, si vamos a verlo en términos económicos, hay que pensar más allá. ¿Por qué creen que se desarrolló en Estados Unidos si también los hubs son muy baratos? En primer lugar, porque salía petróleo. Es decir, no nada más por cada, digamos, cierta cantidad de pies cúbicos de gas, salía también 1 o 2 barriles de petróleo y eso era lo que apalancaba muchos proyectos. Entonces, el petróleo que se vendía a precios en 60, 70 dólares el barril, estoy hablando 2007, 8 hasta 2016, 14, 15, eso es lo que apalancó muchos de estos proyectos. Número 2, precisamente los líquidos del gas, propano, butano, metano principalmente, y también gasolinas naturales y octanos y todo esto que permite que vendas a un precio adicional el gas natural. Entonces no veamos nada más el gas natural por el gas natural, o más bien no veamos el gas natural como producto, solamente como metano, sino como todo el conjunto. Adicionalmente, pues eso permitiría desarrollar cadenas de petroquímica, desarrollar cadenas e incluso, perdón, es que se me estaba olvidando, e incluso también permitiría desarrollar, exportar gas natural desde los puertos mexicanos también, pues hacia Europa y hacia Centroamérica, Sudamérica y también hacia Asia, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque allá está creciendo mucho la demanda de gas natural, el carbón ya no hace tanto sentido económico, o ya la conciencia sobre emisiones en algunos lugares ha hecho que cambie mucho la narrativa, e incluso es términos de geopolítica. ¿Por qué creen que Estados Unidos está exportando a Japón? Perdón, a Japón no, hasta a Europa, pues porque hay un problema súper importante con la dependencia de gas natural de Rusia. Y de alguna manera, si empiezas a tener nuevos jugadores, empieza a disminuir la presencia rusa en Europa. Entonces, hay que verlo, si lo vamos a ver como tal, no hay que verlo en los precios de Houston Ship Channel o Waha, hay que verlo en lo general, ¿no? En los precios adicionales de petróleo que puede extraerse, de los subproductos, digamos, de los líquidos del petróleo, y en las posibles cadenas productivas que se podrían generar adicionales.
Y ya nada más para cerrar y ya despedirnos, obviamente le dejo la palabra a Miguel y a Juan, pero lo que es importante que ustedes entiendan, y a mí me encanta siempre explicarlo literal con peras y manzanas, es sí se importa mucho gas, pero los elementos más primordiales del gas, como los que menciona el doctor Paul, estos líquidos los mantiene Estados Unidos. Entonces, creo que sí hay bastantes áreas de oportunidad en términos económicos para México. Muchísimas gracias, Yolanda. Paul, clarísima la exposición, creo que despeja muchas dudas y nos da la oportunidad de adentrarnos en temas que desconocemos muchísimo de nosotros. Muchas gracias. Juan, te cedo la palabra. Pues muchas gracias de nuevo, reiterarles nuestra gratitud por su generosa participación y aportación aquí a nuestro capítulo Nuevo León de la querida Barra Mexicana de Colegio de Abogados. Reiterarles que las puertas de nuestro capítulo, nuestro colegio, están abiertas por si gustan tocar otros temas. Creo que da para mucho más, para varios temas más, para varias conferencias más. Seguramente los vamos a invitar más adelante a particularizar y nos platicaremos con ustedes. Y aquí pues les hacemos un pequeño reconocimiento por su participación. Podemos llegar ahí por esta vía virtual en esta nueva modalidad en que estamos, ¿no? Insisto, muchas gracias por sus generosas participaciones, muy buena participación y muchísimas gracias a sus órdenes por aquí estamos. Gracias a ustedes y gracias a todos los asistentes. Gracias, Paul. Gracias, Yolanda, Paul. Gracias. Nos vemos la Gracias próxima. por la invitación. Bonita tarde para todos. Hasta luego. Igualmente. Gracias a Priscila Flores, aquí nuestro apoyo técnico en la transmisión. Muchísimas gracias, Priscila. Bienvenida de regreso aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.